amigos, buenas noches. Martes con ustedes, doña Silvia Jereda y un servidor, con dos temas, uno que prácticamente ha saltado a la palestra hoy y otro que viene gestándose en el país y que yo creo que está muy silenciado. Entonces vamos a proponérselo o a ponérselo sobre la mesa para que ustedes lo tomen como ciudadanos responsables y podamos empujarlo. El primero se trata de la refundación del Estado 2. Y digo 2 porque el invitado que tenemos aquí yo creo que fue el 1. La refundación del Estado 2 se refiere a esta propuesta del expresidente Serrano Elías, que ha concentrado en Panamá una serie de personajes del país y ha lanzado este proyecto. Yo leía hoy en redes, bueno, esto no hay que hacerle ni caso y no se tiene que perder el tiempo en ello, pero no deja de ser una iniciativa que puede ser criticada o alabada y que conviene ponerla sobre la mesa o para desecharla o para aceptarla. Y de ahí que lo hayamos seleccionado como noticia. Tenemos dos invitados, don Alejandro Balsel, que es abogado. Alejandro, buenas noches. Y don Roberto Alejos, que era la Fundación del Estado 1, exdiputado al Congreso. Pero no vamos a hablar de la tuya, Roberto, vamos a hablar del expresidente Serrano Elías. Doña Silvia, buenas noches. Muchas y adelante con la primera. Gracias, bienvenidos. Roberto, yo quisiera empezar con usted. Hace aproximadamente 3 años, cuando usted fue presidente del Congreso, comenzó a hablar de la necesidad de refundar el Estado, inclusive habló en algún momento de una reforma a la Constitución. Hemos visto cómo estas propuestas iniciales han tenido grupos, algunos grupos que han presentado algunas propuestas, y hoy día vemos al exmandatario Serrano Elías, quien está exilado en Panamá por un golpe de Estado desde el año de 1993, unir sindicalistas, militares, exguerrilleros, un combo de personajes de la vieja política de Guatemala, diciendo que se va a crear un movimiento para refundar el Estado. De hecho, se ha hablado inclusive de CODECA, el movimiento campesino implicado en el robo de energía eléctrica, como un vehículo político para inscribirse como un partido. ¿Qué opina usted que en estos momentos estén surgiendo estos aires de la refundación del Estado de Guatemala? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, una linda oportunidad de hablar de un tema del que Serrano no habló. Empecemos por ahí. El día de hoy lo que hubo, se reunieron militares, exguerrilleros y algunas personas que representan ciertos movimientos sociales, como le llamamos en Guatemala, y hablan de refundar el Estado, pero no hubo ninguna propuesta, no se habló de lo que realmente es refundación. Cuando nosotros salimos con el tema, causó cierto miedo, porque lo primero que dijimos es, este es un Estado fallido. Ahí es donde se paró el pelo de todo el mundo, porque para declarar a un Estado fallido, pues realmente es un tema muy duro. Pero hablemos de un Estado colapsado, un Estado que nos falló, un Estado que no funciona. Hoy todo el mundo reconoce, todas y todos reconocen que el Estado no funciona, que es un Estado que realmente no sirve, que nos falló como país y que es necesario refundarlo. La palabra refundar también fue muy criticada. Hubo alguien que me dijo, eso suena a refundar por ahí las cosas, a refundirlas, o sea, hubo una crítica ya no hay que decir Roberto para ganar votos en su campaña, de todo. Pero para regresar al tema que nos trae el día de hoy, aquí el expresidente Serrano y la gente que lo acompañó el día de hoy, lo que anunciaron es que se han unido. Incluso la palabra refundar es como que la necesitan para poder llamarse FARC, ¿verdad? Que es lo que están haciendo, agarrando un nombre del movimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de aquel entonces para iniciar un movimiento donde ellos se unen, y lo que están anunciando es esa unidad. Yo de refundar el Estado no vi nada, una propuesta realmente seria, formal, de qué significa, no la escuchamos. Eso está en vacío. Sí. Alex, se han juntado una serie de personas y la pregunta es, ¿qué representatividad tiene el grupo a tu juicio? Porque hay que decir las cosas como son. Un expresidente que está huido y en busca y captura. Un exguerrillero, Pablo Monsanto, que todavía tiene policías que le pagamos los demás y que es un cadáver político, es decir, no milita en ningún sitio ni en ningún sitio figura para nada. Un teniente coronel del Corazón Nueva Nación, que vimos que se vendió a Valdizón. ¿Qué representación tiene ese movimiento siquiera para generar fuera del país un movimiento de refundación? Pedro, yo agregaría, y César Montes, quien ha reconocido públicamente que estuvo implicado en secuestros. Sí, yo creo que ninguna, en cuanto a representación, ninguna. De hecho, el convocante, como bien estamos diciendo, es un delincuente. Ese es un delincuente. Serrano tiene muchas cosas que explicar.
Además de que ha vivido todo este tiempo, sería interesante saberlo. Definitivamente representación no hay ninguna. ¿Pero qué buscan? Y platicando fuera de cámaras, lo que estamos creyendo es que definitivamente esta es una alianza pro impunidad. Aquí lo que se quiere es tejer impunidad y esa alianza de exmilitares señalados de violaciones a los derechos humanos y de dirigentes guerrilleros también señalados de violaciones a los derechos humanos, ¿qué es lo que los puede unir si no es un tema ideológico? Es un tema eminentemente pragmático de conseguir impunidad, de buscar impunidad. Y a eso van. Yo creo que no nos tenemos que perder en torno a ello. Van en busca de un tema en esa vertiente. Y la otra es también desvirtuar un poco el tema de la reforma constitucional que está en discusión. Yo creo que el país tiene una agenda ahorita muy importante, nos guste o no. Hay una propuesta seria de reforma constitucional que debe debatirse y que debe discutirse, porque ese no es un documento terminado ni está escrito en piedra. Hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que aportarle. Y ese es lo que nosotros tenemos que centrar. ¿Te refieres a la reforma del sector justicia? Sí, presentada por los 3 organismos del Estado. Entonces, esa es la discusión que tenemos que tener. Entonces, yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿verdad? Quitarle importancia a la agenda país y segundo, tejer sus constantes alianzas totalmente coyunturales para conseguir impunidad. Ahora, hay un tema importante, Alex, que tú mencionabas. Es un hecho que existen movimientos serios intentando buscar nuevas reformas a la Constitución, algún tipo de cambios de leyes, hay algunas propuestas muy serias y luego vemos el surgimiento de Jorge Serrano y sus grupos, llamémoslo paralelos. ¿Tiene esto algún tipo de implicación en el ámbito político guatemalteco cuando vemos una población agotada, cansada y que ha dicho ya no más de esta vieja política? ¿Qué implicaciones tiene? Porque también hemos visto el despliegue de Jorge Serrano, no solo en redes sociales, sino que en algunos canales como Canal que le da un despliegue enorme, y otros medios de comunicación. Sí, es un distractor, definitivamente está consiguiendo un distractor. De hecho, estamos hablando hoy de él, y eso es lo que ellos quieren. Yo creo que es bueno hablar, pero precisamente para dar este mensaje a la población de que esto es una cuestión de contexto y folclórica, tenerlo ahí porque a él le gusta, y además también cuando saca sus libros le gusta salir y tiene sus redes sociales, y las redes sociales ahora son gratis, y además él tiene mucho dinero para pagar call centers y todo. Entonces yo diría que nosotros, el mensaje es, centrémonos en lo que tenemos que hacer como país. Esa es una propuesta totalmente descabellada, solo empezando por el liderazgo que se está optando. Imagínense qué cosa más espantosa ir a hablar una refundación de Guatemala en Panamá, y solo porque él está exilado. Y de plano él estuvo pagando ahí, él le ha pagado esos viajes y pagó el hotel y pagó esto. O sea, es una cosa totalmente absurda haber movido toda esa gente a ir a Panamá, y sobre todo en Panamá en unas circunstancias muy difíciles en que está Panamá ahorita. Entonces, no tienen mucho objeto. Eso será Panama Conspiration en vez de los Panama Papers. Hacemos tu fundación o tu refundación del Estado, aquel marco teórico que tú decías, el Estado nos ha fallado, con la idea que Alex aporta de, bueno, no lo vamos a refundar como tú querías, pero sí hay unas propuestas de modificación. ¿Tú ves que esto sustancialmente va en la línea que tú habías dicho? ¿Es un avance? ¿Es necesario? Aunque haya que discutirlo todavía, como Alejandro dice, o perfilarlo un poco más. Totalmente. A mí probablemente lo que más me molesta de estar hoy aquí, aunque me agrada venir y ustedes lo saben, para discutir los temas y despertarle a la población realmente la conciencia de que no se dejen engañar, que es el papel que hacen los medios de comunicación, es el mal uso de la palabra refundación, ¿verdad? Porque primero, yo creo que ya el pueblo reconoció que el Estado no sirve, o no hubiéramos tenido ese resultado en las elecciones. Es un rechazo a nosotros los políticos tradicionales, a la clase política, a los partidos políticos y su forma de actuar, al mal uso que se le dio de la democracia y del sistema. Eso se manifestó en la plaza, en los medios, y se manifestó en las votaciones. Primer paso. No le llamemos Estado fallido, llámenlo como quieran, pero se reconoce que el Estado y el sistema no funcionan. El segundo paso, que es realmente esencial, es que en este país hay hambre,
Hay un tema de salud increíble, de una precaria terrible. El tema de la educación, no hay modo que llegue en ese país. Creemos que educación es aprender a leer y escribir, no hay escuelas, no hay pupitres, no hay libros. O sea, la crisis del país es terrible, pero esa crisis no se resuelve si el Estado no tiene ingresos. Y esos ingresos, para que haya ingresos sin impuestos, ¿verdad? Porque nadie va a pagar más impuestos en un estado en el que no creemos y vemos que el dinero va a parar a donde no debe de ir. Entonces, la forma de conseguir impuestos es lo que estamos haciendo ahorita. ¿No? Digo, me estoy subiendo un barco que no es mío, pero es el combate a la impunidad, el combate a la corrupción y a la evasión y al contrabando. Entraría muchísimo más dinero si hubiera menos evasión, si no hubiera contrabando y si realmente el dinero que entra no para en los bolsillos de quienes no tienen que pasar, que es el tema de la corrupción y la impunidad, porque hablábamos fuera de cámaras de que el sistema de justicia es lo primero que hay que refundar y por donde hay que empezar. Y ahí es donde las reformas constitucionales enfocadas en ese sector tienen su prioridad. Con Alejandro lo trabajamos hace ya probablemente 6 años, cuando así es Landívar y una serie de SEDECOM, etcétera, etcétera, presentaron las primeras reformas, las firmamos, las presentamos al Congreso, muy parecidas a las que actualmente están presentando los 3 organismos del Estado. Si no componemos la administración de justicia, no vamos a componer la impunidad y la corrupción, que es vital para poder recabar impuestos a través de la evasión y el contrabando. ¿Tú ves, Alejandro, que este paso a la refundación, ya quedémonos con el nombre, ¿no? Este paso de las reformas judiciales, las reformas constitucionales del sector justicia, ¿tú crees, si es el primer paso que hay que dar? Porque se podían dar otros, se podrían cambiar. Si es el primer paso. Y B, si es un paso sólido o podemos resbalar a pesar de todo. No, yo creo que ya se han dado pasos interesantes en el país, definitivamente, y esta es consecuencia. Estamos ya en la senda, en el camino, y sí hay que darlo. El terminar con nuestro sistema tal como lo concebimos, destruir ya ese poder corporativo de las comisiones de postulación tan nefasto, eso es urgente. Y las facultades de derecho no están sacando abogados, sino que están sacando a mucha gente solo por tráficos de influencias, etcétera, etcétera, y lo que está pasando ahí es terrible. Entonces hay que terminar eso, hay que discutirlo. Es que el tema que a mí me preocupa es que esto en septiembre tiene que estar, porque ese es el calendario, y el debate tiene que ser mayor. Porque aquí no hemos dicho si nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta. Ahora, el tema es generar ese debate. Y eso es lo que el guatemalteco tiene que sentir, porque aplaude, o sea, la plaza se llenó porque había corrupción. Cayó el gobierno porque había corrupción, pero no hay confianza en el sistema judicial. Es mentira que hay confianza en el sistema judicial. Yo quisiera tocar un punto de esto. Así como vemos una agenda organizada, vemos también, por ejemplo, en el Congreso, y aquí quisiera escuchar su opinión, Roberto, que hay algunas leyes que están causando mucha polémica. Vemos desde la ley 4084, vemos la ley de territorios para la autonomía de los territorios indígenas, que es una ley muy polémica que ya va en segunda lectura, la ley de aguas con algunas virtudes y otros defectos más, pero vemos agendas que están siendo empujadas y no discutidas. Entonces, río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué vamos a obtener? ¿O vamos a seguir obteniendo todos estos Frankenstein tipo la ley que se hizo de tarjetas de crédito que al final fue abortada y causó pérdidas millonarias para Guatemala? Bueno, qué bueno que nos pasamos ya a esa parte porque es como el segundo paso.